mal. Decime. ¿Puede poner para ¿Quién grabar, quería por hablar? favor? ¿Puede poner para grabar? Sí, la estoy grabando. Ya. Gracias. ¿Ya? Sí, Bueno, ya. graben ustedes también, por favor. Yo este tema ya se los he enviado además, ¿no? Para que ya lo vayan estudiando. Sí, doctor, ya tenemos. Bueno. Bien. Entonces, es una parte vital. O sea, quiere decir que no se puede vivir sin el intestino delgado. Vital. No es lo mismo con el intestino grueso, que sí se puede vivir sin el intestino grueso. En cambio, sin el intestino delgado no se puede vivir. Aproximadamente tiene una longitud de entre 4, 6, 7 metros. Algunos libros incluso dicen 8 metros. Lo que sí es seguro que en una resección quirúrgica, si se dejan, o sea, se extirpan 3, 4 metros y se dejan menos de 2 metros, no es compatible con la vida. Generalmente el paciente vive pocos días y no puede absorber los alimentos ni el intestino delgado cumplir la función para la cual se ha formado. Entonces hay que tener mucho cuidado en la resección cuando uno opera y hay una herida por arma blanca, por arma de fuego, o hay una perforación del intestino delgado, ya que es importante ser conservador. Alguna vez escuché a algún cirujano mayor cuando yo era joven que decía, no, hay 8 metros, no hay problema, saquemos 3. Ese paciente se murió con 3 metros. Porque ya como vamos a ver acá en las funciones, es importantísimo el papel que desempeña en la digestión y en la absorción de los alimentos. Paola Montero está entrando. Ya. Sus funciones principales es digerir los nutrientes y lógicamente absorberlos para que pasen ¿a dónde? Al laboratorio magnífico que tenemos que se llama el hígado. El hígado es el procesador de los alimentos y el que reparte todas las energías, crea todas las proteínas, hace la protrombina y cumple una serie de funciones, además de metabolizar lo que el intestino delgado absorbe. Es un órgano también que tiene una secreción endocrina, o sea, tiene hormonas y es un órgano importantísimo en la defensa inmunitaria porque tiene tejido linfoideo en toda su estructura a través de las placas de Peyer. En histología ustedes se deben recordar. Macroscópicamente, ya les dije, desde el píloro hasta el ciego, y está inervado por simpático, parasimpático. Las fibras parasimpáticas son provenientes del vago y las simpáticas de los nervios esplácnicos, del plexo esplácnico, donde está el ganglio semilunar, y esto afectan el movimiento de los vasos sanguíneos, o sea, las contracciones, afectan la secreción, el movimiento de la parte muscular del intestino y también forma parte del dolor a través de sus fibras aferentes. El intestino delgado contiene válvulas pequeñas, que son las válvulas conniventes o los pliegues de Kerckring, menos en el bulbo. En el bulbo no hay válvulas conniventes ni de Kerckring. En el íleon distal tampoco, o sea que esta
válvulas las encontramos en la segunda, tercera y cuarta porción del duodeno y a todo lo largo del yeyuno y al principio del íleo, menos en la parte distal del íleo. Tiene tres partes: duodeno, yeyuno e íleo. Acá hay un esquema, como ustedes pueden verlo, del intestino delgado con su relación con todos los vasos sanguíneos que hay a nivel de la arteria mesentérica superior, que es la que le da mayor cantidad de irrigación. Y el mesenterio, que es esto que ustedes ven aquí ligado con los famosos arcos de Riolano o pata de gallo que dicen algunos libros. Steve decía arco de Riolano y sin embargo Rubier decía pata de gallo o arco de Riolano en anatomía. Acá está el duodeno, primera porción, segunda porción, tercera porción horizontal y la cuarta, esta porción es retroperitoneal. Y aquí nace el mesenterio. Esto se llama el ángulo de Treitz. A partir de aquí, el intestino delgado, siguiendo la flecha, se vuelve un órgano intraabdominal. Como ustedes pueden ver, está aquí plegado, de tal forma que en forma de un abanico llega hasta el ciego. Aquí hay una válvula que se llama ileocecal que se abre para dar paso al contenido hasta el ciego. La primera porción es el duodeno. Aquí nosotros tenemos el duodeno con su primera porción, el bulbo duodenal. La segunda porción, que es vertical, donde desemboca el Wilson y también el colédoco o hepatocolédoco, y lógicamente acá desemboca la bilis y también desemboca las enzimas que genera el páncreas, lipasa, amilasa, pancreatina, etcétera, que ya vamos a ver más adelante. Luego tenemos la tercera porción, que es la rama ascendente, y luego tenemos la cuarta porción, que es también horizontal y que viene hasta el ángulo de... Acá tenemos el esquema del duodeno, un esquema con un corte anatómico transversal al individuo, de tal forma que miren de hermoso este corte. Acá tenemos el antro con el píloro, el antro pilórico del estómago con el píloro. Aquí está la válvula pilórica. Aquí tenemos el bulbo duodenal, el bulbo en forma de pera o de corazón. Luego tenemos la segunda porción, que es la porción descendente, con las famosas válvulas de Kerkin, los pliegues. Luego tenemos la tercera porción que asciende hasta esta parte retroperitoneal y la cuarta porción que llega hasta el ángulo o ligamento de Treitz y de ahí se hace ya intraperitoneal. Como ustedes pueden ver la importancia aquí en la segunda porción del duodeno, y tenemos que desemboca el hepatocolédoco y desemboca el conducto Wilson, ¿no? Entonces, hay una teoría que es la desembocadura junta, el Wilson con el Santorini. Entonces acá tenemos el páncreas, esto que ustedes ven por atrás, y esto de acá es el biliar principal o hepatocolédoco. Junto es un esfínter que se llama esfínter de Oddi. Aquí está el poro, aquí está el poro, y aquí este es el esfínter. A todo esto se le llama papila de Vater. Papila de Vater. Y el esfínter, la parte muscular, es el esfínter de Oddi, que aquí es donde hay que seccionar para hacer la esfinterotomía cuando hay algún cálculo, y por aquí meter la canastilla de Dormiac y sacar el cálculo para que caiga acá y se vaya hasta, ¿no?
Acá tenemos otro corte ya más específico, el ducto biliar principal o hepatocolédoco, el ducto pancreático principal o conducto de Wilson, ¿ya? Que acá se pierden, se funden, y ustedes ven aquí todas estas fibras circulares, es el esfínter de Oddi, y a toda esta masa, a todo este rodete se llama papila de Barrett. Bien, otra imagen de su relación con el órgano también retroperitoneal, el páncreas. Tenemos el páncreas, aquí está el páncreas, está también por atrás y pegado, de tal forma que el duodeno le hace una especie de letra C, le hace un arco a la cabeza del páncreas. Cuando este páncreas enferma y hace un tumor pancreático de páncreas, generalmente obstruye este conducto biliar que baja por acá y que desemboca aquí en la segunda porción, lo que genera ictericia o síndrome coledociano. Muy bien. Entonces ya hemos visto la importancia que tiene el duodeno. Corto, pero de gran importancia. Al duodeno le sigue el yeyuno. Ya el yeyuno es intraperitoneal. El yeyuno, ustedes lo pueden ver acá en una forma esquemática, también seccionado, ya está sostenido o está colgando de el epiplón, de los mesenterios o delantal de los epiplones del mesenterio. Comienza en la flexura, está fijado al retroperitoneo por el mesenterio, como ustedes ven estos blancos, mide 110 a 150 centímetros de largo. El 40% del segmento proximal se define como yeyuno, y luego más allá se llama íleon. Termina en la unión ileocecal, o sea, en la válvula ileo del ciego, intestino grueso, y está fijado al retroperitoneo también por un amplio mesenterio. Mide acá, dice 150 a 160 centímetros, 60% distal del segmento ileal se define como, quiere decir que el íleon es más largo que el yeyuno. Contiene tejido linfático y lo que hablábamos hace un rato, las placas de Peyer, de gran importancia en la formación de tejido linfático, o sea, linfocitos, que es el tejido de defensa orgánica. La histología comprende 4 capas que de dentro hacia afuera, vamos a irnos por acá, es una mucosa que contiene vellosidades que sobresalen a 1 milímetro de la luz intestinal. A su vez, estas vellosidades tienen microvellosidades que recubren a las vellosidades y que dan una capacidad de absorción muy grande. A la mucosa le sigue la submucosa, que es una capa de tejido conjuntivo, contiene el plexo de Meissner. Por eso cuando la enfermedad de Chagas afecta a este segmento, está dañado este plexo de Meissner, que es neurológico y motor. Luego le sigue la muscular, que tiene una capa longitudinal externa y tiene una capa interna circular. Entre ambas circula el plexo de Auerbach, ¿ya? Que es el plexo neuromotor más importante y también que es atacado por el Trypanosoma cruzi, produciendo mega intestino delgado, mega yeyuno, o mega ilio, de acuerdo a la ubicación donde está. Y por último tenemos el peritoneo, que envuelve a la víscera, al órgano, que es el peritoneo visceral. Bien. Histológicamente,
el tejido conjuntivo de la mucosa tiene una lámina propia y esta lámina protege al individuo del microorganismo porque tiene células plasmáticas de linfocitos, macrófagos y plasmas. El epitelio es cilíndrico simple, no es estratificado, como era en el estómago, y consiste en una sola capa de células que recubren las vellosidades. La función del epitelio es la digestión y la absorción, también la renovación de las células, también la secreción exócrina y endócrina de ¿qué? De agua y de iones. Eso cumple. En el epitelio vamos a encontrar también las criptas de Lieberkühn, que contienen células caliciformes que segregan moco. El moco neutraliza la acción ácida del estómago y facilita la progresión del bolo alimenticio. También hay enteroendocrinas las células que producen hormonas como la gastrina, la secretina, la somatostatina, el glucagón, la motilina, neurotensina, el péptido inhibidor de la gastrina o el inhibidor gástrico. Hay células de Panet, secretoras de lisozima y defensoras de la mucosa. Y por último tenemos también células epiteliales diferenciadas que mantienen la renovación celular. Esto es una imagen histológica que no nos interesa mucho porque se supone que ya todos la sabemos, además no está en nuestra materia. Otro corte esquemático para ver las capas de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera de lo que hemos hecho. La función del epitelio, volvemos a repetir, digerir los alimentos y absorberlos. Contienen células endócrinas caliciformes de absorción y las microvellosidades que a su vez tienen otras microvellosidades pequeñísimas que dicen que estirada puede cubrir una superficie muy grande. La proyección de las microvellosidades multiplican 30 veces la superficie celular. Imagínense cómo será eso de largo. Contienen enzimas para la digestión de disacáridos, de grasas y péptidos y contiene receptores que facilitan la absorción de vitamina B12. Eso es importante. La motilidad del intestino delgado está estimulada por el alimento y por las contracciones musculares y es de dos tipos. Segmentaria, que son contracciones concéntricas de forma de anillo, como un anillo que se va cerrando, y peristálticas que van de arriba hacia abajo para que progrese la materia. Y generalmente, como la materia, el edificio, porque no hay materia fecal ahí, y eso va avanzando. Acá dice de 3 a 5 horas aproximadamente desde el píloro hasta la válvula ileocecal. A 5 horas, más o menos, está con hambre y vuelve a comer. Esta motilidad ocurre por las señales nerviosas, los complejos de Ablemia entérico de Meissner y de Auerbach, y también por señales hormonales como la gastrina, la colecitoquinina y la insulina. La función hormonal del intestino delgado. ¿Cuáles son las hormonas? Ya dijimos que la secretina, que segrega células S del duodeno, se liberan en respuesta al jugo gástrico, o a la bilis, estimula la secreción del bicarbonato pancreático, neutralizar la acidez del quimo. La secretina, esta es una pregunta. ¿Qué inhibe la secretina? La liberación de la gastrina, la secreción del ácido gástrico, disminuye la motilidad gástrica. Las colecistoquinina o colecistocinina, secretada por la célula I,
del duodeno y del yeyuno se liberan en respuesta a los aminoácidos y a los ácidos grasos. Esta hormona aumenta la contracción de la vesícula para que expulse los 200, 300 o 400 centímetros cúbicos de bilis y se vacíe en el duodeno y de esa forma se macere con todos los prótidos y lípidos y lo vaya pulverizando preparándolo para que actúe su proceso de digestión. Además, inhibe el vaciado gástrico. Mucho inhibe la colicitis. El péptido inhibidor gástrico se segrega en el duodeno y en el yeyuno y se libera en respuesta a la grasa. Estimula la liberación de insulina cuando hay hipoglicemia, en la hipoglicemia. Inhibe además secreciones de ácido gástrico. La somatostatina, seguimos con las hormonas, inhibe la secreción y la motilidad gastrointestinal y el riego esplácnico. La motilina estimula la motilidad intestinal. El péptido YY inhibe la motilidad. El péptido 2, que es similar al glucagón, estimula la proliferación del epitelio intestinal además. La neurotensina estimula la secreción pancreática y la secreción biliar. Inhibe la motilidad del intestino quieto y estimula el crecimiento de la mucosa intestinal. La digestión y la absorción más o menos se tiene en cuenta que pasan de 8 a 9 litros de agua diario a través del intestino delgado. Y de esos 8 a 9 litros absorbe más del 80%. Serían 80, 8 por 8, 64, 6 litros y medio aproximadamente. Y lo demás del agua pasa al intestino grueso, donde sigue absorbiéndose y va formando las heces pastosas. Los carbohidratos son las enzimas de la microvellosidad del intestino, se encargan de hidrolizar los disacáridos, los carbohidratos como la lactosa, sacarosa y maltosa. Las grasas. La lipasa pancreática hidroliza parcialmente los triglicéridos en monoglicéridos, en 2 porciones de monoglicéridos y en ácidos grasos. Luego se emulsifica con las sales biliares y con la lecitina para formar micela, aquí le faltó la S, micela que van a los enterocitos. Allí en los enterocitos se vuelven a disgregar, se fragmentan las sales biliares, se reabsorben en el íleon distal. Fíjense la importancia del íleon. Reabsorber las sales del bili para que siga su ciclo enterohepático. Y los ácidos grasos y los monoglicéridos se sintetizan de nuevo en triglicéridos, incorporándose en los kilomicrones que van a los linfáticos intestinales y al final al conducto torácico o a la circulación de la... ¿Qué función tiene el intestino delgado con las vitaminas, agua y con los electrolitos? Pues con las vitaminas. La vitamina B12 o cianocobalamina o simplemente cobalamina se une en el duodeno al factor intrínseco de Caster. En el estómago se segrega este factor en las células parietales y luego unido llega al íleon terminal, donde los receptores específicos para esta unión hacen que se absorba la vitamina B2. De tal forma que si nosotros quitamos mucho el ileón con N, entonces
vamos a tener una mala absorción de vitamina B12 y por consiguiente una anemia, porque la vitamina B12 facilita la absorción del hierro. Entonces vamos a tener una anemia de tipo ferropriva. Factores que afectan la absorción: las manipulaciones quirúrgicas, como les acabo de decir, la resección del estómago porque le volamos, le sacamos las células parietales, las derivaciones del estómago porque saltamos mucho espacio y la resección del íleon que les acabo de decir que nos va a dejar un síndrome mala absorción. ¿Qué pasa con el agua y los electrolitos? Bueno, están contenidos en la saliva, en los líquidos gástricos, en la bilis, en el líquido pancreático. Además, en los intestinos añaden 8 a 10 litros de agua diario. Y excepto medio litro por día, se reabsorben en la válvula ileocecal. Se reabsorben por transporte activo el sodio en el íleon, el cloro en el yeyuno y el calcio en el duodeno. Bien, atrás para adelante, sodio, íleon, calcio, cloro, yeyuno y calcio, duodeno. Y el potasio por difusión pasiva. ¿Qué pasa con las proteínas? En el intestino delgado comienza la digestión de las proteínas en el estómago por la acción de la peptina. Y es más, algunos dicen que más arriba, arriba con la peptina que actúa sobre los alveolos. Pero en el estómago es lo más seguro por la acción de las peptinas. En el duodeno hay una enteroquinasa, que ya dije que es la que mueve la vesícula biliar haciendo que se vacíe, pues también esta enzima activa el tripsinógeno pancreático y se transforma el tripsinógeno en tripsina. Y esta tripsina actúa sobre las proteínas, hidrolizando los polipéptidos en péptidos y aminoácidos menores. Las enzimas proteolíticas pancreáticas como la tripsina, quimotripsina, carboxipeptidasa y elastasa también actúan en este nivel y se liberan en este nivel del intestino. También en las microvellosidades del intestino existen otras enzimas que digieren los polipéptidos y los transportan al interior de los enterocitos, o sea, de las células del intestino delgado, donde al final estos penetran en la circulación venosa. Como ustedes saben, toda la sangre de la porta se va al hígado, que es el gran laboratorio metabólico. Sitios de absorción del yeyuno y el íleon. Ya se va a acabar en 10 minutos esto. Cortamos cuando se acabe y les paso otro link. Los sitios. Tenemos un sitio proximal y un sitio distal. En el sitio proximal se absorbe el calcio, la grasa, el folato que viene del ácido fólico, importantísimo para formar los eritrocitos, y el hierro que forma el núcleo N de la hemoglobina. Y en la parte distal, las sales biliares y la vitamina B2. ¿Qué quiere decir? Vuelvo a repetir, en la parte proximal, o sea, en la parte proximal del yeyuno, calcio, grasa, folato y hierro. Y en la parte distal, o sea, en el íleon, sales biliares y vitamina B12. La función inmunitaria del intestino delgado es pues la defensa epitelial por medio de inmunoglobulina A contra las enterotoxinas. Ustedes saben, debe recordarse que de todo lo que comemos en el intestino delgado se forman toxinas, productos de las bacterias que entran con los alimentos
y la degradación de la composición de los alimentos. Entonces se segrega una acción inmunitaria a través de inmunoglobulina A, IgA, que actúan contra estas toxinas, porque si no todos estuviéramos con enteritis, vómito, dolores cólicos, epigastrio, etc. Además, el componente intestinal del sistema inmunitario es el tejido linfóide, la parte intestinal. Los linfocitos en la placa de Peyer se exponen a antígenos en la luz intestinal, migran a los ganglios, los cuales adquieren una pieza secretoria en el epitelio y se liberan a la luz intestinal, linfática, regionales, y de ahí van al torrente sanguíneo. Es el trayecto que hacen los linfocitos que se generan en las placas de Peyer. Se alojan en las láminas propias del intestino, en donde se transforman en células plasmáticas que segregan inmunoglobulina A. Las lesiones sistemáticas, las quemaduras, la sepsis cutánea, atrofian y afectan la integridad de la mucosa. Estrategia terapéutica para conservarla después de una lesión sería el uso de péptidos intestinales que tienen efectos tróficos, mucosa intestinal, como la gastrina, la bombecina y la neurotensina, que vamos a volverla a leer cuando llevemos páncreas. Bien, hasta aquí hemos utilizado más de media hora, casi 40 minutos, en recordar la anatomía, la irrigación, la inervación, la fisiología y la secreción endocrina y exocrina del intestino delgado en la función digestiva. De ahí que es importante recordar que no se puede vivir con intestino delgado recortado a menos de 2 metros. Por lo menos, dicen algunos autores, 3 metros de intestino delgado que son compatibles con la vida. Menos de 3 metros, dicen, otros dan hasta 2, pero yo creo que hasta 3 metros, porque se pierden muchos minerales, vitaminas, proteínas. Como ustedes ven, el intestino delgado macera y absorbe todos esos elementos. Y si nosotros no tenemos más que 2 metros de intestino delgado, muy difícilmente esos elementos sean absorbidos y vayan a la vena porta, y la vena porta pueda transportarlo al hígado. Muy bien. Vamos a la segunda parte, que es la importante. Todas las patologías que vamos a ver en el intestino delgado generalmente son enfermedades de tipo clínico, pero ustedes saben muy bien que en medicina nosotros los cirujanos somos cirujanos y también somos clínicos gastroenterólogos. No les gusta admitir eso a los gastroenterólogos. No, porque ellos dicen que ellos han hecho una especialidad clínica para curar un sinnúmero de enfermedades que son exclusivamente gastroenterológicas, o sea, clínica gastroenterológica. Sin embargo, dentro de esa sinnúmero de enfermedades, hay enfermedades que son clínicas, pero que tienen la posibilidad de transformarse en entidades netamente quirúrgicas, como son las perforaciones, la granulomatosis, las obstrucciones, las inflamaciones crónicas, los pólipos, los divertículos, etcétera, que vamos a ver ahora dentro de las enfermedades primeramente inflamatorias. Bien, nos faltan 4 minutos y luego cortamos y le doy otro link. La enfermedad de Crohn. La enfermedad de Crohn es una enfermedad ampliamente difundida. En algunos libros está con el nombre de enteritis regional, ¿ya? O enfermedad transmural granulomatosa, en algunos libros. La enfermedad es crónica, progresiva y transmural. ¿Qué quiere decir? Que
se ubica en el muro, en la pared del intestino delgado y puede disminuir la luz cuando crece esa fibrosis hacia adentro o puede ir hacia afuera produciendo adherencia. Es granulomatosa. ¿Qué quiere decir esto? Que su aspecto anátomo patológico es en forma de grano, similares, protuberancias similares a lo que es la peritonitis tuberculosa que vamos a ver más allá adelante. Es inflamatoria y se caracteriza clínicamente por periodo de exacerbación y de remisión. Uno puede andar muy bien un año, pero después le vuelve, o puede andar 2 años y le vuelve al tercero, o a veces en los casos crónicos reagudizados, cada 2 a 3 meses le viene la enfermedad de Crohn. Esta se puede presentar en cualquier parte del tubo digestivo, pero es mucho más frecuente en el intestino delgado. Aquí hay un esquema que no sé si ustedes lo podrán ver, que la incidencia anual dice alrededor de 3 a 6 casos por cada 100.000 habitantes. ¿Ya? Esto generalmente ocurre entre la segunda y la cuarta década de la vida, entre los 20, 30 y 40 años. Y además que dice acá, 70% la ubicamos en el íleo, por eso le dije que mayoritariamente afecta el intestino delgado y lo demás en el duodeno y en el intestino grueso. Ya, el 25%, sí. ¿Qué hay? Perdão, é 70% ilho ou 80%? El 70% en el íleo terminal. Dentro de toda la patología del intestino delgado, la encontramos el 70% en el íleo terminal. Pero eso no quiere decir que todas las enfermedades de Crohn, el 70% están en el íleo. No, porque también aparece un 25% en el resto del intestino delgado y también en el grueso. Pero generalmente el Crohn es propio del intestino delgado. ¿Ok? Ok, gracias. Bueno. Entonces, Ivonne Mahler está entrando. Mira, Ivonne Mahler a lo último cuando ya se acaba este periodo. Falta un minuto. Bueno, ni modo. Estaría ocupada por Ivonne. Ahora esto no quiere dar ni para adelante. Entonces, vamos a cerrar esto y luego damos una nueva. No se vayan, vamos a dar un nuevo link.